Pónganse cómodos que hoy nos vamos a meter en un descubrimiento que podría cambiar drásticamente el presente y futuro tanto de Johnny Depp como de Amber Heard. Si creíste que el juicio entre ellos dos fue un antes y un después, espera que veas este video porque la única piedra que le quedaba en el zapato a Johnny está a punto de desaparecer. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y hoy tenemos un video de esos que son una bomba espectacular, pero para entrar en esa bomba y que explote tenemos que entrar en Dan Wootton, un periodista del que ya hemos hablado repetidas veces en este canal. Arranquemos entonces por ese gran protagonista de esta historia, Dan Wootton. Originario de la tierra de los kiwis, me refiero a Nueva Zelanda, este crack del periodismo se las ingenió para cruzar medio mundo y aterrizar en el corazón del chisme británico. Empezó moviendo los hilos desde News of the World, pero donde realmente puso a temblar el suelo de las celebridades fue en The Sun. Ahí, en el ojo del huracán, se puso al frente de Bizarre, la columna que se convirtió en la Biblia de los amantes de los chismes sobre famosos. ¿Querías saber con quién salía tal cantante o qué actor había hecho algún quilombo? Dan era tu hombre. Pero no todo en la vida de Dan ha sido escribir y sacar trapitos al sol. También se paró frente a las cámaras mostrando su cara en la tele más veces de las que podemos contar, especialmente en ITV, donde se convirtió en una especie de oráculo del entretenimiento, soltando predicciones y análisis sobre qué o quién iba a ser el próximo boom o lo mismo, el próximo fracaso. Claro, como todo personaje que se precie de vivir entre controversias y luces de neón, Dan no fue ajeno a la polémica. Fue tanto el héroe que revela verdades incómodas como el villano en historias de difamación, como la del video de hoy, claro que sí, esa que dejó al mundo preguntándose si Johnny Depp era un golpeador de esposas. Textual, lo que escribió este muchacho en ese artículo y que luego repitió infinitas veces es la frase golpeador de esposas. Entremos entonces rápidamente en el famoso artículo de la discordia. La cosa empezó así. Era un día tranquilo en el reino de los tabloides británicos cuando de repente The Sun lanza una bomba que retumba en los oídos de todos. Bueno, en los ojos de todos porque lo leímos. Johnny Depp entonces, el ídolo de multitudes, era un abusador horrible. La noticia voló hasta el cosmos desatando una tormenta mediática sin precedentes. Pero claro, Johnny Depp no se quedó de brazos cruzados, decidió llevar a The Sun a juicio por difamación en el Reino Unido. Y tenía todas las de ganar porque alegaba que las acusaciones eran completamente falsas y dañinas para su reputación y un montón de las pruebas que él iba a terminar presentando ya estaban dando vueltas en internet. De hecho, yo ya venía haciendo videos de eso y por eso fui cancelado varias veces, fui eliminado de trabajos, pasaron muchas cosas cuando yo solamente estaba compartiendo pruebas, estaba mostrando una verdad que finalmente, un poco más tarde, terminó saliendo a la luz. Lo que siguió entonces fue un juicio digno de ser transmitido en prime time, como el que sí pudimos ver finalmente entre Johnny y Amber, con testimonios que parecían guiones de telenovela, pruebas que iban y venían, y el público comiendo pochoclo mientras leía los resúmenes en redes sociales. El Tribunal Superior de Londres se convirtió en el escenario de esta épica batalla, donde se ventiló la ropa sucia no solo de Johnny Depp, sino también de su ex esposa Amber Heard. Los detalles eran tan del carajo que nadie quería perderse ni un capítulo de este reality inesperado. Otra vez, lo mismo que sucedió con el juicio que sí se televisó, lo que pasa es que al poder ver a los personajes en acción fue infinitamente más intenso. Al final el veredicto cayó como un balde de agua fría para Johnny Depp. El juez concluyó que basándose en la evidencia presentada, lo publicado por The Sun era sustancialmente cierto. ¡Pah! Ese golpe no solo destrozó a Depp, sino que quebró a todos los que seguían el caso. Porque si Johnny Depp no pudo demostrar que no era un golpeador de esposas como directamente lo catalogaba ese artículo, entonces tenía que serlo. Bueno, mientras él se preparaba para apelar en el año 2020 este caso que, dato de color, el juez dijo, no me interesa la apelación. Fuera de aquí. En ese momento yo me puse a investigar, tenía un montón de información y de pronto me encontré con una puntita del ovillo y empecé a tirar. De esa investigación salió uno de los videos más tremendos que hice en este mismo canal. Un video tremendo. Así que para entender lo que acaba de pasar, primero te voy a resumir lo que expliqué en ese video, o sea, lo que encontré después de investigar. Se te van a volar los calzones. El protagonista de esta historia, otra vez, es Johnny Depp, enfrentándose a The Sun, un tabloide británico que lo acusó de lo que ya sabemos, basándose en declaraciones de su ex Amber Heard. Ahora, ¿dónde se pone extraña la trama de esta gran mentira?
en el juez del caso, Andrew Niccol. Este señor, que parece haber salido de un casting para jueces con historial dudoso, tiene conexiones que hacen levantar más de una ceja. Vamos por partes, como diría el mismísimo Jack el Destripador, y desmenucemos las conexiones. Andrew Niccol, nuestro juez estrella, tiene un historial de decisiones cuestionables, como aquel caso del año 2013 donde metió la pata, por decirlo de alguna forma, dejando a un inocente en la cárcel. El cirujano David Selous fue encontrado culpable de negligencia y terminó 15 meses preso, esto habiendo recibido en realidad una sentencia de 30 meses. Por lo que quedó guardado la mitad del tiempo que le habían dado. ¿Y por qué salió? Bueno, resulta que siempre fue inocente, por lo que apeló y ganó, pero lo más interesante es que un juez tiene que instruir al jurado antes de dar el veredicto en el final, ¿no? Tiene que aportar el conocimiento, su opinión, etcétera, etcétera, antes de que den ese veredicto. En este caso, ¿qué había pasado cuando dieron el resultado del juicio de este señor? Que el juez Andrew Niccol se tuvo que ir, tenía algo que hacer y se fue, o sea, no estuvo en el momento más importante de todo ese juicio. Por lo tanto, no hizo un aporte a la causa de la decisión y un hombre inocente terminó 15 meses preso. Pero eso apenas es la punta del iceberg. Te estaba contando nada más quién es el tipo, nada más, no te conté nada todavía. Vamos a su esposa, Camila Palmer, y a través de Camila Palmer, este hombre Andrew Niccol, Camila Palmer, tuvieron 2 hijos. Uno de los hijos, o sea, Robert Palmer, trabaja en Talk Radio, donde uno de los presentadores es ni más ni menos que nuestro querido Dan Wootton. ¿Te acordás? El tipo que escribió el artículo sobre Johnny Depp. Bueno, esto podría ser una casualidad, pero apenas es la primera de una serie de infinitas casualidades. Talk Radio es parte de Wireless Group, que a su vez es propiedad de News Corp, el imperio mediático de nada más ni nada menos que Rupert Murdoch. Y sorpresa, Murdoch también es dueño de ¿qué? De Sun. Entonces, tenemos al hijo del juez trabajando para una empresa hermana del tabloide acusador. Esto claramente huele a conflicto de intereses. Pero espera que hay mucho más. Amber Heard, la ex de Johnny Depp y parte central de esta movida, tiene conexiones con el juez a través de un entramado de relaciones que incluyen cenas y encuentros con personas cercanas tanto a ella misma como al juez Andrew Niccol. Andrew tiene un amigo llamado Geoffrey Robertson, con quien no solo escribió un libro, sino que también fue empleado de la empresita de él, Doughty Street Chambers, entre otras cosas que han hecho juntos. Por otro lado, tenemos a Jane Robinson, abogada de Amber durante ese juicio. ¿Y por qué te nombro estas 2 personas? Bueno, resulta que el mentor y jefe de Jane durante muchísimo tiempo, muchos años, fue el mismísimo Geoffrey Robertson. A ver si entendiste, te lo explico de vuelta. El jefe y senpai, el maestro de la abogada de Amber Heard en ese juicio, era un gran amigo y colega laboral del juez en ese juicio. ¿No te llama un poquito la atención esa cosa llamada conflicto de intereses? Pero para un poquito, que esto todavía no es nada. Jane Robinson invitó a Amberina a una cena privada mientras el juicio estaba en curso. ¿Quiénes eran los invitados a este curioso evento? Personajes de todo tipo, pero entre ellos estaba la baronesa Elena Kennedy y la organizadora de la misma cena, que era Kathy Led. ¿Dónde trabajaba Elena? Bueno, en Doughty Street Chambers. ¿Y quién es esa tal Katie que te nombré que organizó esta cena? Ni más ni menos que la ex esposa de Geoffrey. Geoffrey, el amigo del juez. ¿Que a su vez de quién es muy amiga esta muchacha? Bueno, obviamente de Jen, la abogada de Amber, pero oh curiosidad, es muy amiga también de Camila Palmer, esa mujer que te nombré hace un ratito que quizás no te acordás quién es, que bueno, vendría a ser la esposa de Andrew Niccol. ¿Que quién es Andrew Niccol? Te lo repito una vez más, el bendito juez que dio el veredicto en el juicio. Déjame resumirte todo rápidamente otra vez a ver si te queda claro, porque es una locura. El juez escribió un libro con un tipo que es su amigo, además de que tiene una amistad y que trabajó en la empresa de él. El tipo amigo, es el mentor de la abogada de Amberina. Abogada que llevó a Amber a una cena organizada por la ex esposa de este amigo del juez. Que, oh casualidad, actualmente es gran amiga de la esposa del juez. Juez que en ese mismo momento estaba juzgando a Amber y The Sun. ¿Se entiende por qué esto no puede haber pasado de esta manera? Un conflicto de intereses violento. Pero iremos un poquito más fino. Todo este equipo que te acabo de nombrar, toda esta gente ha trabajado durante mucho tiempo. ¿Con quién? ¿Junto a quién? A Amber. ¿Por qué? Porque ha sido un gran negocio esta cosa de ser una víctima. Amber, a través de ser una víctima, ha generado mucho dinero, ha tenido muchas puertas que se abrieron, etcétera, etcétera. Por eso mucha gente se ha querido
adosar a ella. Y si te queda alguna duda de todo lo que acabo de decir, googlealo. Está todo en internet, está todo ahí, no es un invento mío, es una investigación con información que está ahí en tu computadora, en tu teléfono. Para más incomodidades, durante ese juicio donde Amber solo era un testigo y tenía que estar en la sala solo para testificar, ni por pedido de los abogados de Johnny lograron que ella abandonara la sala mientras el juicio estaba activo. Ella estuvo presente de principio a fin. Hicieron una petición a este juez y claramente fue denegada. La razón, obviamente, para el equipo de Johnny Depp es que un montón de las cuestiones que fueron haciendo durante el juicio no querían que las viera Amber, que no era parte del juicio, era un testigo solamente. Entonces no querían que viera nada por una posibilidad futuro del otro juicio utilizar alguna de estas herramientas otra vez. Algo normal. Ahora, ¿tanta cosa para limpiarle el culo a Amber? Bueno, si me preguntan a mí, es más probable que todo sea para sacarle las papas del fuego a Rupert Murdoch, un hombre infinitamente poderoso en aquella parte del mundo, pero quién sabe. A partir de acá ya sabemos qué pasó. La carrera de Johnny Depp cayó en picada. ¿Por qué? Porque culpable. Pero viajemos a abril del año 2022, ya estaba en plena locura el juicio entre Johnny y Amber, y este señor Dan Wootton, ¿qué hizo? Publicó otro artículo. Como ahora tenía libertad total para seguir llamando a Johnny Depp golpeador de esposas, el tipo no perdió oportunidad para hacerlo una y otra vez. En resumidas cuentas, este artículo del 29 de abril del 2022 lo que hace es simplemente decir que Johnny Depp no es una víctima de la cultura de la cancelación, sino que él pasó años intentando cancelar tanto a Amber Heard como a él. El juicio es una farsa y que solo quiere arruinar a su ex esposa. Listo. Eso es todo lo que te quería decir. En un ratito volvemos a ese artículo, porque cuando veas el plot twist de la historia, nada, acordate de ese artículo. Ahora vamos a ver un fragmento de un directo que acaba de hacer una señora. Esto, como quien no quiere la cosa, revela algo espectacular. Que no solo el veredicto de ese juicio, del primer juicio de estos dos que hubo, fue una total mentira, sino que la mentira nace del mismísimo texto de Dan, que eso nace a través de Amber Heard. La señora en cuestión es Lady Colin Campbell. Esta mujer es muy amiga, es muy cercana con Dan Wootton. Pero, pese a esto, ella siempre fue una defensora ¿de quién? De Johnny Depp. May I also say several people have commented on the fact that they feel that Dan has received karma because of the Johnny Depp Amber Heard case. Let me point this out to you. First of all, as anybody who knows anything about me knows, I have been a strong supporter of Johnny Depp from the word go, and I have not believed that Amber Heard was anything but what she turned out to be from the word go. There's no doubt where my support lies, where that situation is concerned. But, of course, I've spoken to Dan about it. You know, Johnny Depp was deceived by Amber Heard. Let's remember that. So was Dan Wootton. I know what I have recommended to him privately over the time that we have known each other and had a very cordial relationship, and I'm not going to go into it in any greater detail than that, but to say that, has it occurred to you maybe his hands have been tied? After all, I don't think I can say more than that, but I think, you know, you need to remember that I'm an independent. Dan has never been an independent. Dan has worked for companies. And there are some things you can't do. You know, you can't ignore the strictures of company policy without destroying yourself and your reputation and your career. So I leave you with that thought, that maybe we could be a little bit more compassionate where Dan and that whole Amber Heard business is concerned. Because let's remember, Johnny Depp is the one who married her because she duped him, and she duped Dan Wootton as well.
¿Entendiste algo? Si no entendiste del todo, repasemos los puntos más importantes de lo que dijo esta mujer. La señora literal dice: Dan está sufriendo el karma, o por lo menos es lo que la gente dice, por haber hecho lo que hizo, que es que haber sido engañado por Amber, comerse esta película, subirse al tren de la locura de Amber Heard y por ende su mentira terminó transformándose en karma. ¿Cómo? Resulta ser que hace 5 meses atrás la policía de Inglaterra inició una investigación en contra de ¿quién? De Dan Wootton. ¿Por qué? Porque una persona lo denunció diciendo que, le había hecho unas cosas sexuales completamente horribles. Él, si bien sostuvo su inocencia, no fue sino hasta unos días atrás, este mismo fin de febrero del 2024, que la policía dijo que no iba a investigar más este caso. No había pruebas suficientes por lo que Dan Wootton era inocente. Pero ¿cuál es el problema? Que durante estos 5 meses Dan Wootton estuvo cancelado. ¿Entendés? El tipo estuvo cancelado por una denuncia falsa después de ¿qué? De ser uno de los principales impulsores de la denuncia falsa, porque se demostró en el juicio, contra Johnny Depp. Si eso no es karma, no sé qué es el karma. El punto clave de todo esto es que la señora dice que Dan fue engañado por Amber. Repito, Amber sedujo y engañó a este hombre para que escribiera estas palabras en los artículos que fue publicando The Sun. La señora lo sabe claramente porque, como dijimos, el tipo es su amigo, no es un tipo desconocido para ella, no es un tipo que vio pasar por ahí, es su amigo y se lo confesó él mismo, pero a la vez aclara que como el tipo no es un periodista independiente, le es imposible salir a revelar esta verdad. Su carrera y su imagen pública están en peligro. Y si bien estuvo a punto de contar un poco más la señora, no se quiso meter del todo. El juicio entre Amber y Johnny reveló que ella era la violenta, pero Dan siguió sosteniendo públicamente la misma postura. Volvamos entonces brevemente al artículo de abril del 2022. El tipo decía unas cosas nefastas ahí. Llamaba a Johnny Depp excusa patética de humano, que estaba buscando venganza con este juicio. Pero lo peor es donde el tipo dice que esta cuestión de que Johnny Depp es una víctima de la cultura de la cancelación es total y completamente falsa, y esto que se está creando alrededor de Johnny es una tendencia que se expande como una plaga y que él mismo admite haber pasado toda su carrera profesional luchando en contra. O sea, admite trabajar para hundir a Johnny. El detalle claro es que Dan ya sabía que esto era falso y solo era otro perrito faldero de Amber haciendo lo que ella le pidió. Pequeñísimo detalle, no importa lo que diga, porque él siempre supo que era mentira. Pero entonces, víctima de cancelaciones, dijimos, ¿a quién le acaba de tocar vivir eso? Al mismísimo Dan, porque posteriormente a la denuncia que le metieron, como dije, el tipo fue completamente cancelado y resultó ser que era inocente. Las ironías de la vida son mágicas. ¿Qué hacemos entonces? ¿Le seguimos creyendo al señor Dan, que salió limpio por la policía, por la razón que fuera? ¿O le creemos a la víctima que sigue denunciándolo públicamente por cosas que no sabemos si pasaron o no? Qué interesante la pregunta, señor Dan, ¿verdad? Pero creo que ni él podría responder eso. Le explota la cabeza. Hoy entonces nos encontramos en 2024 con el tipo admitiendo que fue engañado por Amber, pero con terror de decir la verdad públicamente por su imagen y por su trabajo. Pero la única opción en esta historia, y mucho más después de él mismo haber sido cancelado falsamente, es salir a decir la verdad. Si ni esta experiencia horrible que vivió lo hace cambiar la narrativa, entonces hablamos de un tipo que no es menos que la mismísima Amberina. Como siempre, la opinión es tuya. Esto fue interesantísimo, la vuelta de tuerca y todavía lo que falta, porque en cualquier momento quizás con la presión pública este hombre tenga que salir a hablar y esto puede ser peor de lo que creemos. Comentame por ahí abajo, no te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito6, esto es Del Carajo TV. Este es uno de esos videos que me encanta hacer y nos veremos la próxima. Adiós.